Marcos, capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 20 al 26. Marcos, capítulo 11, 20 al 26. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana con la ayuda del Señor. Así que esto es lo que dice la palabra de Dios. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús respondió: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate al mar, no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Acompáñenme, familia. Padre Dios, te damos tantas gracias porque hemos cantado al único Dios merecedor de toda gloria y al único Dios que no está en su trono, esperando, viendo desde su trono santo, como que a ver qué puede hacer sus criaturas por él. Ese no eres tú, Dios, ni tampoco estás sentado en tu trono, preocupado, atemorizado porque ciertas de tus criaturas no creen en ti, ni tampoco estás atemorizado porque tus hijos, Señor, pecan contra ti. Padre, tú eres el Dios soberano. Tú lo sabes absolutamente todo. Por tanto, Dios, tú gobiernas todo. Y tú gobiernas todo para nuestro bien. Así que, Padre, yo te ruego que desde tu trono tú veas esta tu iglesia local con posiblemente amigos, visitantes que no conocen de ti, que tú obres de manera especial en la vida de ellos, mostrándote a ti mismo, Dios, a sus vidas. Pero también, Dios, mira nuestro corazón como creyentes, hijos e hijas redimidos, perdonados por gracia. También, Señor, muéstranos más de ti. Muéstranos, Señor, que en momentos de falta de fuerzas, en momentos cuando no podemos más, en momentos de cansancio físico, espiritual, pero también en momentos donde estamos viviendo consecuencias por nuestro pecado, en momentos de necedad, de rebeldía para contigo, Dios, muéstrate a nosotros. ¿Por qué? Porque el que no conoce de ti necesita que tú te reveles a él para conocerte a ti, Señor. Pero también el cristiano necesita ver más de ti para seguir cambiando y ser transformado a la imagen de este Dios que se ha revelado en la persona de Cristo. Así que, Padre, te necesitamos a ti. Ven y haz esta obra que solamente tú puedes hacer por el poder y para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Qué bendición. Una de las primeras canciones que cantamos mostraba y ilustraba esta realidad, y es que los cristianos, los creyentes, tenemos un Dios soberano, único y maravilloso. Entonces, una de las grandes verdades que nosotros venimos es, no venimos, aunque venimos como que a veces como fuertes, en realidad los creyentes venimos como que somos débiles, venimos a buscar del único fuerte. En ocasiones venimos como quizás pretendiendo que todo está bien, cuando en realidad sabemos que ante nuestro Dios no tenemos que esconder y saber que Él está para con nosotros. Venimos con cargas, con luchas, quizás venimos tratando de estar bien derechos, pero en realidad estamos bien agachados por el peso severo de diferentes circunstancias que van y vienen en nuestras vidas, pero nuevamente cantamos a este Dios que somos suyos. Él es nuestro Dios poderoso, Dios grandioso, y precisamente el llamado de la vida cristiana o el llamado de Dios para un creyente es desconfiar de sí mismo. Es decir, nosotros hemos sido llamados a no confiar en nosotros. Hemos sido llamados a confiar en Dios, no en nosotros. Porque precisamente la Biblia completa y nos dice que nuestro corazón es engañoso, que nosotros somos gente que en sus mejores días obra mal, en sus malos días obra mal. Nosotros somos un pueblo nuevamente que necesitamos recordarnos día a día, domingo a domingo, que el llamado de Dios en su palabra para su gente es: no confíen en ustedes mismos, confíen en mí. Pero para yo dejar de confiar en mí, ¿sabes qué tengo que hacer? Tengo que hacer dejar de creer en mí y creer en Dios. Entonces el llamado de Dios para con nosotros como su iglesia es: no confíes en ti, no creas en ti, confía en mí, en Dios,
y cree en mí. El llamado bíblico entonces significa nuevamente que nosotros tenemos que siempre recordarnos que nos tenemos que ubicar en la plataforma de la dependencia, en la plataforma de la necesidad, en la plataforma de la debilidad, en la plataforma de necesidad del sabio Dios. Y nuevamente esto es difícil para nosotros como criaturas. Es difícil decirnos a nosotros mismos en un espejo, Michael, no confíes en ti, porque diariamente te bombardean las redes sociales, los famosos o lo que quiere la cultura a decirte tú eres lo mejor. Confía en ti. Tú eres la última Coca-Cola del desierto. Y nosotros creemos eso rapidito. Creemos que podemos solucionar, creemos que nosotros podemos, pero Dios una y otra vez nos recuerda, no, ustedes no pueden controlar absolutamente nada. Como discípulos, entonces, nuestro llamado es a tener fe en Dios. Y esto es no simplemente el momento de conversión, pero la vida del creyente es una vida que crece en fe, en fe, en fe. Pero no es una fe en mí. No es una fe en lo que puede suceder porque yo puedo hacer algo. Es una fe en Dios. A diferencia de cualquier otra religión o creencia o enseñanza, nosotros nos negamos a nosotros para creer en Cristo y a Cristo. Somos nosotros entonces los que venimos delante de Dios a decirle, mira, nuestra fe en ti nos da confianza en que tú tienes control de toda nuestra vida. Entonces, precisamente en estos versículos vamos a ver estas dos realidades. ¿Qué dos realidades? Bueno, vamos a ver la confianza en Dios. Porque una vez tú tienes confianza en Dios o la confianza se alimenta del control de Dios. Vamos a ver la confianza en Dios para ver el control de Dios. Muy probablemente donde hay desconfianza, hay una falta de conocimiento de que Dios tiene control de esa situación. Entonces vamos a ver estas dos realidades, la confianza en Dios y vamos a ver por último el control de Dios. Pero lo que yo quiero es que tú alimentes tu confianza mientras conoces más a Dios. Y que el resultado de conocer más a Dios, que Él tiene control de todo, es que tú tengas confianza. Esa es la relación entre estas dos. Yo confío porque sé que Él controla. Si yo no supiera y las áreas de mi vida que yo no veo el control de Dios, ¿sabes qué pasa? Inmediatamente surge la duda, la desconfianza, los pero qué sí o qué puedo hacer yo, ¿cómo lo soluciono? En vez de descansar en que Él lo controla todo. Entonces, confianza en Dios para ver el control de Dios. Entonces, comencemos con la confianza en Dios, que son los versículos del 20 al 24. La confianza en Dios es otra manera de decir tener fe en Dios. Confianza en Dios es decir tener fe en Dios. Son dos verdades que están entrelazadas. La confianza se entrelaza con la fe porque no pueden estar divorciadas. Estas van de la mano. Yo confío en Dios porque tengo fe en Dios. Tengo fe en Dios, yo confío en Él. Estas van entrelazadas, están juntas, no las puedes jamás separar, porque precisamente lo que nosotros decimos es, confiamos en Dios, tenemos fe en Dios, y esto es en la persona poderosa de Dios. Nosotros no confiamos como creyentes porque simplemente confiamos. Yo no sé si a ti te han vendido un cristianismo que dice, ¿por qué eres cristiano? Bueno, yo no sé, pero yo soy cristiano. Pero los cristianos no piensan. No, eso no es cierto. Pensamos, porque nuestra fe no es una fe ciega. No es una fe en el sentido de que aquí no hay nada. Y que todo simplemente es sentimientos y emociones. No, nosotros como cristianos no somos discípulos que simplemente creemos por creer. Nosotros no tenemos confianza simplemente por tener confianza. Ni mucho menos nosotros tenemos una fe, como dije yo, a ciegas. Entonces, creo que nosotros tenemos, bueno, la verdadera fe no es una que simplemente cree sin pensar. La verdadera fe es una que cree porque ha visto la palabra de Dios y cree lo que Dios ha escrito ahí. Que Dios ha hablado, que Dios hable, que Dios hablará. Entonces nosotros como creyentes nuevamente no creemos sin pensar. Tampoco nosotros tenemos una fe que confía sin saber. O una fe que confía sin un fuerte fundamento. Tú y yo confiamos porque tenemos un sólido piso, por así decirlo, un fundamento seguro. Y esto es precisamente que Dios es Dios. Ahora, la fe bíblica entonces es la que sabe quién es Dios. La fe bíblica, aquella fe que te va a sostener, aquella fe que en momentos de incredulidad que todos pasamos, en momentos de que sí, en esta circunstancia, en momentos que yo no sé cómo manejar esta situación, nosotros tenemos que elevar nuestra confianza en Dios.
Tenemos que creer en Dios, tenemos que ver que Dios obra, que Él ha hecho obras y que seguirá haciendo obras, porque precisamente solamente Dios es el único capaz de sostenernos, de guardarnos, de preservarnos. Nosotros entonces venimos a Dios sabiendo que Él bendice a los que buscan de Dios. Él recompensa a todos aquellos que saben que Él existe, como dice Hebreos, pero que Él recompensa a aquellos que le buscan. Entonces son estas dos realidades. Nosotros venimos buscando a aquel que existe y que el que existe va a bendecir a todo aquel que busque, a todo aquel que lo encuentre, que por gracia ha sido encontrado nuevamente por este soberano Dios. Entonces, lo que hace Cristo en estos versículos es mostrar de una manera preciosa la soberanía de Dios. Hablando de la soberanía de Dios, obviamente se está apuntando a sí mismo. Yo soy el soberano Jesús. Yo quiero recordarte dónde estamos hasta ahora, porque precisamente quiero que te imagines por un momento los discípulos un tanto callados. Ellos todavía no saben cómo procesar todo lo que ha pasado hasta ahora. Recuerda que la semana pasada vimos que Cristo camino a Jerusalén, ve una higuera y va a buscar fruto. Al no ver fruto, le dice, nadie jamás coma fruto de ti. Después él entra al templo y lo que encuentra en el templo es un negocio. Y lo que encuentra en el templo es siendo esto un negocio en vez de una casa de adoración y de oración. Cristo lo que hace es sacar a todo el mundo de ahí. Toda falsa adoración con todo falso orador y adorador es fuera de ahí. Fuera de aquí, tú no tienes un lugar estando aquí. Él voltea las mesas, le dice a toda la gente, esto no es lo que Dios ha diseñado. Imagínate a los discípulos todavía con estas imágenes en su mente. Ellos no saben cómo procesar todos estos actos del Señor en ese momento. Y así se fueron a dormir. Al otro día se despiertan. Estamos en el tercer día. Ese es el tercer día desde que Cristo empieza a entrar a Jerusalén. El primer día Él entró, el segundo día Él entra al templo. Ahora se despiertan. Imaginémonos a los discípulos por un momento. Yo quise hacer este ejercicio para tratar de imaginarme. Yo me imaginaba a estos que cuando se despertaron, como cuando algo ha pasado el día anterior, y dice, ¿será que fue un sueño? ¿Será que realmente eso pasó? ¿Será que Cristo le dijo a una higuera, nadie más va a comer de ti? Y sacó de la gente del templo. ¿Será que es cierto estas cosas que han pasado? Como que pellizcan para ver si no fue un sueño. Bueno, precisamente se despiertan otro día y quizás hablando entre ellos o imaginándose lo que ellos ya habían estado haciendo, que después de ver ciertas cosas, hablan entre ellos. El texto no nos dice esto, simplemente yo estoy especulando y quizás imaginando más para tratar de darle más vida a esta historia, pero en ese momento ya ellos regresando, como dice el texto del versículo 20, por la mañana, ese tercer día, cuando pasaban, vieron la higuera seca. Y ahí Pedro, siendo Pedro, dijo, espérate, eso no fue un sueño. Esto no fue un sueño. Y tan emocionado estaba que le dice a Cristo, Rabí, maestro, mira, esa es la higuera que tú condenaste, está seca. Como diciendo, es cierto lo que pasó. Cristo le había dicho en el versículo 14, Jesús hablando a la higuera le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos estaban escuchando, quizás no entendiendo. Pasa todo un día con diferentes eventos, se van a dormir, seguro pensando, ¿fue verdad o no fue verdad? Al otro día se despiertan, pasando entonces por este lugar, ven la higuera seca desde las raíces y Pedro acordándose, dijo, Jesús, Rabí, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado, mira lo que ha pasado, es cierto, lo que tú dijiste es una realidad. Nuevamente, cada milagro y enseñanza que hemos visto a lo largo de Marcos busca que los discípulos oigan a Jesús. Busca que los discípulos vean a Jesús. Busca que los discípulos crean en Jesús. La pregunta del millón para ti, para mí, es, ¿tú le crees ya? ¿Le conoces? Hemos visto a lo largo de Marcos y el peligro para los cristianos es leer esas historias del atrás y decir, ¡ay, qué bonito fue eso! En vez de decir, espérate, ¿es este mi Salvador? ¿Es este el Dios que yo conozco? Porque para ti quizás son palabras sin entender, páginas que pasar, y tú pasas y a la final se hace un libro tan lejano a nosotros, olvidando que las páginas, aunque tienen eventos del atrás, contienen y muestran al mismo Dios de hoy. Ese es nuestro Dios. Y estando ahí nuevamente, lo que Cristo quería enseñar a sus discípulos es que creer en mí, en Jesús, no es una locura e ilusión. Tú no crees en mí porque no haya nada más que creer.
como que bueno, ya probé esto, como la gente te dice a veces, bueno, le voy a dar una probada a Jesús, una probada a Jesús. Le voy a dar un intento. Le voy a dar una oportunidad. Cristo. Tú no te acercas a Cristo como que es otra opción más. Tú te acercas a Cristo por gracia porque sabes que es la única opción, que no hay Dios como ese. Tú no estás tentando y probando, bueno, déjame probar un poquito la religión esta, no me gusta esta, déjame probar otra. Bueno, tú puedes probar todo lo que quieras y siempre vas a estar sediento, porque el único que sacia verdaderamente es Cristo. Y supone que los discípulos ya tuvieron que haber visto anteriormente esto. Se supone que a esas alturas ellos nuevamente, yo creo que el deseo de Pedro era comunicar, es cierto, mi Cristo, tú, Dios soberano, caminas y le dices a una higuera, ¿sabes qué? Seca hasta la raíz, es decir, esa cosa murió. No era como que, bueno, se le cayó una hojita, seca hasta las raíces. Es decir, tu palabra tiene tal poder que dices a una higuera, nadie más va a comer de ti, y la higuera automáticamente escucha y obedece. ¿Cómo ya lo hemos visto? Cuando el mar estaba en lo más loco, con olas grandes, estaban bien temerosos, Cristo durmiendo. Lo despiertan y dicen, cesen ya las aguas. Y todo se calma. Cuando hemos visto endemoniados, encadenados con las cadenas más grandes de Home Depot, y las rompían completamente. Y Cristo dice, no, espérate, déjalo, sal de ahí. Cristo es aquel que tiene autoridad sobre todo lo creado, sea una planta o seas tú y yo. Cristo tiene control soberano absoluto y la confianza del discípulo nuevamente es creerle, porque de no creerle, ¿sabes qué va a pasar? Lo que pasó a Higuera. Por eso es que Pedro interpreta las palabras de Cristo y le dice, la higuera que maldijiste se ha secado. Porque nuevamente esto era, por así decirlo, una profecía de lo que sucedería no simplemente con los incrédulos judíos, pero con cualquier incrédulo. Ay de aquel que no crea en Cristo y no del fruto de justicia que viene solamente por Cristo. Aquel que no cree en Cristo, su sentencia está en ser seco para la eternidad, por así decirlo. Y tú no quieres esto. Es increíble porque Cristo lo que hace en estos momentos nuevamente es revelar la gloria del Padre apuntando al Padre, porque ya hemos visto a Cristo, que Cristo y el Padre y yo somos uno. Porque Cristo en este momento ni se detiene a explicar lo de la higuera, no sé si te diste cuenta. Yo imaginé que Cristo posiblemente hubiera dicho, bueno, déjenme explicarles por qué es seco, porque en realidad es un juicio. No, lo que Cristo responde al versículo 22 es, tengan fe en Dios. Espérate. La higuera seca y tu respuesta es tengan fe en Dios, tengan fe en sus palabras, créanle a Dios, porque obviamente cuando le crees a Dios, le crees a Cristo. Cuando le crees a Cristo, has creído en Dios. Tú no divorcias esta Trinidad. Tú no divorcias la relación del Padre al Hijo, el Hijo al Padre y el Espíritu Santo con el Hijo y con el Padre. Ellos son uno. Cristo entonces muestra la gloria del Padre, siendo él mismo la gloria del Padre, y por lo tanto él dice, tengan fe en Dios, no duden en su corazón, crean que lo que dicen va a suceder, oren, pidan, crean, ya las han recibido y les serán todas concedidas. Yo no sé qué es lo que más te llama la atención de estos versículos, pero yo me imagino que, como en un momento me pasó a mí hace mucho tiempo, yo estaba más preocupado tratando de imaginarme y pensando, espérate, ¿cómo puede ser posible que yo le diga a una montaña, muévete y esa montaña se va a mover? Yo me imaginaba como que viendo la montaña levantándose y moviéndose por un lado. Porque la imaginación mía en estos versículos era tan grande que me imaginaba, perdía el tiempo pensando, ¿será que una montaña se va a mover? Es un poco exagerado, aunque nuevamente ese no es el punto. El punto aquí no es la montaña. El punto aquí tampoco es, y que ha usado tu fe. El punto aquí es Dios en quien tú has puesto tu fe. Se supone como creyente y como discípulo de Cristo. Entonces, nuevamente, muchos abusan este texto y dicen, mira, ahí lo dice, ten fe, no dudes, ora, pide, cree y decreta lo que no ves porque ya lo tienes. Pero nuevamente tengo que hacer varias preguntas al texto y varias preguntas a mi corazón. Las preguntas que yo me debo hacer ante esto para tratar de entender realmente estas preciosas promesas de Dios y de Cristo para no torcerlas a mi manera, sin olvidarme que es fe en Dios, no fe en mí o en mis palabras, es fe en Dios. Las preguntas es, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi petición?
¿Y a quién o qué estoy adorando? ¿Sabes por qué? Porque una mente que tiene el yo en el centro es una mente nuevamente que hará de las peticiones de oración una alabanza para mi nombre y no una alabanza para Dios. Cuando yo me olvido a quién estoy viniendo y en quién yo tengo mi fe, tengan fe en Dios. Y cuando yo pongo mi fe por encima aún de la voluntad de Dios, como vamos a ver, entonces mis peticiones a Dios se convierten en alabanzas para mi nombre. Cosas que yo quiero, cosas que yo anhelo, sin importar cosas que Dios quiere y cosas que Dios desea para mí. Entonces, solo una persona que está tan llena de sí misma puede tomar esos versículos con sus promesas y sus verdades y orar una vida, entonces, sin problemas y con mucho dinero. Por eso es que el Evangelio y la prosperidad es tan peligroso. Porque abusan textos como este, es uno de sus favoritos. Porque ahí dice exactamente que yo puedo decir a un monte, quítate, arrójate al mar, y yo voy a poder hacer tal cosa, y va a suceder. Yo puedo orar, puedo pedir, puedo querer y crear, y creer que ya lo he recibido, y todo esto va a ser concedido. Ahí dice eso, entonces yo quiero esto, y Cristo me dice, pídelo y créelo. Después que el Evangelio de la Prosperidad es tan centrado en el yo, porque nuevamente lo que hace es olvidarse precisamente que el centro de la oración o de las peticiones de tu corazón no es tu corazón. El centro de la oración con las peticiones es Dios y lo que Él desea y lo que Él quiere, lo que Él busca en mí y en ti. Entonces, nuevamente, por eso es que predican y se creen tantas de estas cosas. ¿Por qué? Porque para mí es muy llamativo que me digan una vida sin problemas. Yo te pregunto ahorita mismo, ¿quién quiere una vida sin problemas? Obviamente que algunos dirán, no, yo sí quiero problemas. No, nadie quiere problemas. Realmente nadie quiere problemas. ¿Quién quiere una vida con el banco en rojo? Nadie quiere eso. ¿Quién quiere una vida con un carrito bien feíto allá afuera? Nadie quiere eso. Por eso estos mensajes que dicen, mira, cree, te llena tanto a ti mismo de lo que tú ya estás lleno y es de ti mismo. Te venden un evangelio contrario al evangelio de Cristo, que ya lo hemos visto a lo largo de sus páginas. Niégate a ti, cree en Cristo, ten fe en Dios. No, yo tengo fe en lo que yo quiero ver. Y a menos de que Dios me dé lo que yo quiera tener, entonces no le voy a creer. O si Dios me da lo que yo quiero tener, entonces sí le voy a creer. Pero esa no es la matemática de Dios. Esas no son las matemáticas de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, como vimos la semana pasada, lo que Cristo está haciendo aquí es ordenando una vida. Y la ordenanza de una vida o el orden de una vida es la semejanza a su Salvador. Porque todo esto está en un contexto de adoración. Entonces, lo que Cristo quiere en nosotros nuevamente es formar nuestro corazón. Antes de apariencias, antes de una vida que busca cambios solamente de afuera, nosotros buscamos nuevamente cambios de adentro con fruto de carácter verdadero. Porque ahí hay verdadera bendición. Porque ahí entonces vamos a ver que Dios contesta este tipo de oraciones. Es Dios nuevamente que dice, muéstrame, Señor, muéstrame más de ti aún en mi propia oración. Entonces, déjame decirte unas cosas. Muéstrame por qué oras y te mostraré tu Dios. Muéstrame por qué oras y te mostraré lo que hay en tu corazón. Muéstrame tus peticiones y te mostraré cómo tú ves a Dios. Muéstrame cuánto oras y cómo oras, y te voy a decir cuánto tú deseas a Dios y lo que tú deseas de Dios. Pero la pregunta que nos hacemos aún antes de entrar, si Cristo está diciendo aquí nuevamente, tengan fe en Dios, tengan fe en que Dios puede hacer tales cosas, tengan fe, no vengan dudando, vengan a Él. Es una invitación de orar, de pedir, de creer que las vamos a recibir. Estas son verdades de Dios. Entonces, ¿cómo yo sitúo mis oraciones? ¿Cómo yo oro de una manera bíblica, una manera que no simplemente ore por lo que yo quiero, pero ore con fe, sabiendo que mi oración a Dios en fe va a ser contestada por Dios? Bueno, yo quiero darte algunos puntos para que tú puedas saber cómo oramos como creyentes. Bueno, primero que todo, nosotros oramos sabiendo que es la grandeza de Dios que buscamos, no la nuestra. Nosotros venimos postrados ante el grande Dios. Por eso es que Cristo nuevamente ve a sus discípulos alarmándose por la higuera e inmediatamente les dice, fe en Dios, fe en Dios.
Eso es la grandeza de Dios. Vean la grandeza de Dios. Pedro se asombra a ver la higuera que Jesús había maldecido el día anterior. Y el asombro correcto, nuevamente, no es la higuera seca. Es el poder de Jesús, que tiene tal habilidad de decir a una higuera, tú no vas a dar más fruto, y esta higuera iba a estar seca. Entonces nosotros venimos buscando la grandeza de Dios. Cuando tú vas a orar, tú tienes que buscar la grandeza de Dios. Tienes que recordarle a tu alma, yo vengo ante el grande, el poderoso, el Señor. Yo no vengo a presentarme con mis peticiones y que tienen que hacerse. Yo vengo ante el gran yo soy, el que realmente sabe lo que yo necesito y lo que yo deseo. Yo vengo a buscar la grandeza del Señor, vengo a postrarme ante Él. Por lo tanto, también no simplemente la grandeza de Dios es el poder de Dios. Yo vengo en fe. Mi oración viene saturada de fe, no en mis habilidades, pero en el poder de Dios. Cualquier aflicción que tú estés pasando, cualquier circunstancia, tú vienes ante el poderoso Dios. Tú vienes ante el único fuerte, ante el único que puede ser capaz de solucionar cualquier problema. Él es el único Dios poderoso, capaz, con toda habilidad para hacer lo que Dios quiere, no lo que tú quieres. Entonces el problema no es que Dios sea capaz de hacer algo. El problema es si le crees lo que Él está haciendo a pesar de tu circunstancia. El problema no es una falta de poder de Dios, es una falta de confianza en que Dios obra a su manera, como Él quiere, porque Él es grandioso y Él es el todopoderoso. Por eso mismo, al venir a Dios en oración, nosotros no debemos dudar en que si Dios puede hacer algo, como que si Él tiene poder para hacer algo conforme a su voluntad. No, nosotros venimos sabiendo la grandeza del Señor, el poder de Dios, y lo que venimos haciendo en realidad es buscando la gloria de Dios. Venimos ante la majestad del Señor, la grandeza de Dios, venimos sabiendo el poder de Dios para buscar la gloria de Dios. Entonces, escúchame algo. Todo lo que vaya a traer gloria a Dios, Él lo va a hacer. Absolutamente todo. Todo lo que le vaya a traer gloria a Dios, Él lo va a hacer. Porque Él no presta a nadie su gloria. Y lo máximo de lo máximo es Dios exaltarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el exaltarse a sí mismo, Él muestra quién Él es. No hay nadie más precioso que Él. No hay nadie más hermoso que Él. No hay nadie más santo que Él. Por tanto, todo, absolutamente todo que vaya con fines de traerle gloria a Él, Él lo va a hacer. Ahora, eso tiene su cosa también. Porque quizás tú estás orando por un trabajo. Tú estás orando por salud, por carro, por casa, por documentos legales. Ahora bien, nada de esto está mal. Absolutamente nada está mal. Es más, debemos pedir estas cosas. Debemos rogarle a Dios que Él provea. Pero nuevamente, el principio de sabiduría nos informa y nos ayuda a reconocer que nosotros no sabemos qué es lo que le va a traer más gloria a Dios en estas cosas. Entonces, ¿dejo de orar por mi salud? No, sigue orando por tu salud. Entonces, ¿dejo de orar por una casa? ¿Dejo de orar por mis documentos? ¿Dejo de orar por...? No, ora por todas esas cosas. Pero nuevamente el principio de sabiduría es, por más que tú ores por todas estas cosas, quien sabe lo que le va a traer gloria a su nombre es Él. Porque nuevamente nosotros podemos pensar, bueno, hay cosas que yo creo que le traerían muchísima gloria a Dios. Muchas cosas. Pero realmente es Dios quien sabe qué es lo que le va a traer gloria a su nombre. Hay muchas peticiones que yo, wow, si Dios me respondía, eso sería maravilloso. Pero aquí donde viene la confianza en Dios, que Dios va a responder con fines de lo que traiga más gloria a su nombre. Nuevamente, Él va a responder en muchas circunstancias diferentes a lo que yo he pedido. En muchas circunstancias tú vas a orar. Y créenme, porque lo he visto, Dios va a contestar. Y en ese momento dices, gracias Padre, te tiras al suelo, brincas, saltas, no sé qué es lo que haces, pues dices, wow, mi Dios es grande. Y que cuando tú has orado por un montón de cosas y Dios no responde de esa manera como tú quieres. Bueno, seguro, ¿sabes qué es lo que hace el Evangelio de la Prosperidad? Te pone la culpa en ti. Tú no tienes fe. Tú no has diezmado. Tú no has dado. Entonces la culpa de quién es mía. Es como que Dios está amarrado de las manos. Porque yo quisiera hacer algo, pero es que tú, no. No, Dios no es ese Dios de la Biblia. Ese no es nuestro Dios. En muchas circunstancias vamos a orar a Dios por diferentes cosas, pero en muchas de estas cosas Dios no va a responder como nosotros pensamos o como nosotros queremos. En esos momentos es cuando le glorificamos también a Cristo, como diciéndole, yo confío en tus planes. Y si tú no me has contestado como yo pienso,
sé que me has contestado como tú piensas y en eso descanso porque tú me amas. Yo no sé por qué no me has contestado esta petición, Señor. Yo no lo sé, pero yo sé una cosa. Tú estás en control y tú me amas. Y si tú me quieres llevar al fin de mí en esta área para que yo me doblegue ante ti y diga, yo no sé por qué no me has respondido, Señor, pero yo confío en ti, Dios dice, ahí me glorifico. Ahí me glorifico. Me glorifico en momentos cuando respondo y digo, wow, Señor, gracias que respondiste, qué bendito tú eres. Dios dice, yo me glorifico en eso. Pero también me glorifico cuando no respondo según tú piensas, porque yo estoy haciendo algo que tú no sabes. Y es más importante. Se llama tu carácter, tu fe, tu confianza, tu seguridad en mí, no en ti, en mis recursos, no en tus recursos. Pero para esto, nuevamente, nosotros descansamos en algo y es la voluntad de Dios. Aquí es donde todo cae. Nosotros confiamos en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en la gloria de Dios. Pero a la final, nuevamente, todo esto es que la voluntad de Dios es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza plena. Porque escucha esto, la voluntad de Dios siempre, siempre va a buscar tu santidad. Siempre. Entonces, todo lo que tú ores para que Cristo sea formado en ti, Dios dice, sí, respondo a eso. Sí, respondo a eso. Entonces, no es una excusa decir, bueno, yo le he orado a Dios que me cambie en esta área, pero bueno, no sé por qué no quiere, mejor si quiere. El problema no es Dios, el problema es un asunto más. Y hay que ver por qué no has cambiado. Todo lo que nosotros sabemos en cuanto a la voluntad revelada de Dios es que Cristo va a ser formado en nosotros. Esa voluntad revelada está escrita. Entonces, si hay áreas en tu vida que han sido reveladas en áreas que no le agradan a Dios, la voluntad de Dios es yo quiero cambiarte. Y yo tengo todo poder, Señor, para cambiarte. Pero nuevamente también conocemos que hay peticiones de nuestro Señor, de nosotros a nuestro Señor, que tienen esta voluntad secreta, podríamos decir. No es secreta, que está escondidas. Pero es esta voluntad no revelada. Hay cosas que nosotros no sabemos porque Dios obra. Hay cosas que sabemos que Él obra para que nosotros seamos formados a la imagen de su Hijo. Todo obra para bien, para todos aquellos que son llamados por Dios y aman a Dios. Esto es Romanos 8:28. Pero el fin de todo esto es que seamos formados a la imagen de Dios, la persona de Cristo. Entonces sí, Dios va a revelar su voluntad para hacerte más como Él. Hay otros asuntos que Él no te va a revelar, pero el fin de esos asuntos no revelados es con el fundamento primario y es que tú seas más como Cristo. Entonces, por un lado, nosotros confiamos en Dios porque la invitación siempre va a ser la misma. Vamos a venir confiados en Dios. Vamos a orar sabiendo que Él va a revelar. Como lo dice un teólogo Lane, cuando la oración es la fuente del poder de la fe y el medio de su fortaleza, la soberanía de Dios es su única restricción. ¿Puedes creer esto? ¿Qué es lo que frena a Dios, por así decirlo? La soberanía de Dios. Es decir, Él obra como Él quiere. No hay nadie ni nada que dirá, no hagas eso. Dios obra siempre. Él obra siempre. El hombre que inclina la cabeza ante la gloria oculta de Dios en la plenitud de la fe, lo hace con la certeza de que Dios puede hacer frente a toda situación y dificultad, que con Él nada es imposible. Absolutamente nada. Entonces yo no sé qué circunstancia tú estás pasando y te digo, Señor, yo te he pedido que tú obres, Señor, yo te he pedido que tú obres en esta área, pero todavía no contestas. El hecho de que estés clamándole a Él ha respondido tu dependencia en Él. El hecho de que tú digas, Señor, yo estoy aquí rogándote. Y como Pablo decía, le he rogado 3 veces. Y el Señor, ¿qué le dice? Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿quiere decir que tú me quieras ser débil para que entonces yo pueda probar tu fortaleza? Sí. Espérate un momento. Entonces, hay circunstancias en mi vida que yo le voy a rogar a Dios y Dios dice, no, debilidad en esa área. Ahora, debilidad no es pecado. En el sentido de que, tengo debilidad en un pecado, entonces Dios quiere que yo siga pecando en esa área. No, eso no es el asunto. Pero si es el asunto de que hay áreas en mi vida donde yo le he rogado a Dios que haga algo, y dice, no. Confianza en mí, dependencia de mí. Entonces, por eso que decimos que la confianza en Dios nos va a llevar a confiar y a creer en el control de Dios. Ahora, estos son los versículos del 20 al 24, hablando de estas maneras, pero Cristo hace algo glorioso. Y es que nosotros descansamos en que si Dios tiene el control de absolutamente todo, y lo tiene, entonces hay algo maravilloso aquí que Cristo hace, y es conectar la oración con el perdón. Es algo que me rompió la cabeza esta semana. Es decir, ¿cómo es que Cristo relaciona todo esto? Y una manera que yo quiero ayudarte a pensar es, ¿cuál es una de las oraciones menos hechas por los cristianos? Honestamente. ¿Sabes cuál es? Señor,
ayúdame y enséñame a perdonar. Nosotros no oramos por esto. Nosotros oramos que Dios traiga justicia. Oramos que el Señor muestre su poder. Oramos que el Señor sane mi corazón. Oramos que el Señor me ayude a olvidar. Oramos que el Señor me ayude a confiar. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú dices, Señor, enséñame a perdonar? Enséñame a perdonar. Y la manera en que Cristo relaciona esto es algo asombroso. Es algo glorioso. La manera en que Él conecta esto con la oración. Hablando del señorío de Cristo, hablando del señorío de Dios, de orar, de pedir, unas cosas que Él hace relacionar esto. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que hay un problema grande en nuestro corazón como cristianos y es el rencor. El rencor se convierte en algo tan pesado, tan lleno en ti, que te pesa tanto como si tuvieras una montaña encima tuyo. El rencor nuevamente lo que hace es pretender ponerse en lugar de Dios cuando solamente Dios está en su trono santo. Entonces la falta de perdón nos llena de nosotros mismos y nos vacía de Dios. La falta de perdón lo que hace es que me llena más de mí, pero me vacía más de Dios. Entonces la confianza en el control de Dios no puede cohabitar con el rencor, con la amargura, con la falta de perdón. Entonces Cristo, siendo tan noble, Él hablando de la oración, y de repente el versículo 25, Él conecta la oración, no es una separación, no es un tema aparte, no es decir, si ya vieron eso seco, tengan fe en Dios, oren, pidan y crean que Él les va a conceder todo esto. Ok, ¿entendieron este asunto? Sí, ok, cambio de página. No, ¿sabes por qué? Porque hay dos conjunciones ahí importantes. Dos conjunciones son esas palabras, estas que conectan algo con lo otro. ¿Y sabes cuáles son? Y cuando. Dos conjunciones separadas. Y, versículo 25, cuando, y él usa un verbo activo cuando estén de pie o firmes, podría ser traducido, y usa un participio continuo. Tú dirás, ¿qué todo esto para qué es? Cristo no quiere que te olvides que lo que Él está diciendo va conectado con la oración. Por eso que el versículo 25 es traducido, y cuando estén orando. ¿Cuándo estamos orando? Se pone todos los días. Es algo continuo. Y cuando estén orando nuevamente, ¿qué debo pedir? ¿Qué debo clamar? Algunos dirían, bueno, tienes que pedir por esto y lo otro, tienes que pedir con más seguridad, tienes que pedir más preciso, tienes que pedir con más fe, tienes que ser más conciso, más sincero, tienes que pedir por perdón de tus pecados. Aunque todo esto es parte de la oración, ¿sabes qué Cristo dice ahí? Pidan, oren, pero cuando estén orando, perdonen. Perdonen si tienen algo contra alguien. Nuevamente, la oración entonces es una de las maneras que Dios nos muestra que no podemos venir ante Dios sabiendo que hay cosas en nuestro corazón contra alguien más. La oración se convierte no solo entonces en un asunto de pedir para recibir, se convierte en un asunto de pedir para dar. Señor, yo te pido que me enseñes a perdonar. ¿Para qué? Para entregar perdón. Yo te pido que tú obres el milagro en mí para yo poder aprender a decir lo que me cuesta tanto. Tú tienes control, yo perdono. Yo perdono. Mi disposición está siempre dispuesta a decir, yo quiero perdonar, yo quiero perdonar. Uno de los grandes milagros que Dios va a hacer es, Señor, quita de mí toda amargura, todo orgullo, todo dolor, que a mí me lo vuelven a hacer. Y esa cosa horrible de nuestro corazón que llena todo nuestro ser, la amargura corrompe. Y lo peor de todo es que Hebreos dice que la amargura no siempre te corrompe, pero corrompe a los demás. Entonces, toda actitud de nuestros corazones donde hay amargura contra alguien o contra muchos, el milagro de Dios para tu vida y para mi vida, ¿sabes qué es? Que nos dé libertad para perdonar. Eso es un milagro. Que el Señor nos dé libertad para perdonar, porque nuevamente, ¿sabes qué es lo que haces cuando tú perdonas? Tú reflejas el regalo de gracia que Él te ha dado. ¿Y esto qué es? Perdón de tus pecados. Perdón de tus transgresiones. Entonces, nosotros no perdonamos si nosotros creemos tener el control. Esas son las cosas más difíciles. Tú no vas a perdonar hasta que entiendas que tú no tienes el control. Porque muchos no perdonan porque creen que al momento de perdonar van a soltar algo, cuando en realidad tú no controlas absolutamente nada. Por tanto, la confianza, tengan fe en Dios, me va a ayudar
a perdonar, porque si en algún momento yo pienso tener el control de una circunstancia o una situación o de una persona, yo voy a creer que tengo el control de esa persona, pero en realidad me estoy comiendo a mí mismo. Como alguien decía, que la falta del perdón es como, por ejemplo, tú estás tomándote un veneno y pensando que vas a matar al otro, cuando en realidad quien se va a matar es tú. La falta de perdón llena tu corazón entonces de amargura, de dolor, hasta que no veas que es Dios quien tiene el control. Entonces no vas a entregar lo que no tienes. Y tú no tienes el control de tu vida, ni tienes control de esa persona a tu alrededor. Por lo tanto, porque Dios tiene control, entonces yo puedo descansar. Y puedo obedecer a perdonar a cualquiera que me ha ofendido. Entonces, lo que vemos en estos versículos que Cristo conecta, si tengan fe en Dios y cuando estén orando perdonen, nuevamente la falta de perdón, ¿sabes qué es? Falta de fe. Falta de fe. Cuando yo no perdono nuevamente, estoy diciendo con mis palabras y con mis hechos, yo no tengo fe. Yo no tengo fe en Dios, no tengo fe en que Él es el único que gobierna absolutamente todo, lo controla todo. Pero cuando yo perdono, ¿sabes qué estoy diciendo? ¿Sabes qué, Padre? Yo no tengo control de esta persona. Yo no tengo control de esta situación. Por lo tanto, yo perdono, confiado en que eres tú, Dios, quien tiene control de esta persona, de esta situación y de mi propio corazón. Yo, Señor, entrego y perdono. Y una de las frases que se repite 2 veces en estos versículos es, su Padre que está en los cielos. No sé si te diste cuenta, pero una de las frases que me llamó mucho la atención, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo en contra a alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone. Al final responde nuevamente, su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. ¿Y sabes qué es lo que hace la falta de perdón? Mantener tu mirada en lo terrenal. Mantener tu mirada en lo terrenal. Es esto, es esto, es esto, es esto. Que me haya ofendido, aquí estoy. Yo no me olvido de eso, yo no me olvido. Y Cristo lo que hace es eleva tu mirada. ¿Sabes por qué? Porque el único que tendría que estar mirándote hacia abajo, condenándote, es el Padre Celestial, y por mi propia obra, Cristo, Él ha decidido perdonar todas tus transgresiones. Por lo tanto, es contradictorio para el creyente decir, gracias por tu perdón, pero a ti yo no te perdono. Porque en el momento en que tú te sitúas terrenalmente mirando hacia arriba, gracias por perdonarme, te subes al trono de Dios, diciendo, pero yo a ti no te perdono. Eso no funciona así. Por tanto, Cristo hace esto tan precioso, y es que cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien. ¿Y para qué voy a hacer esto? Para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. ¿Y qué si yo no quiero? Bueno, pero si ustedes no perdonan, entonces tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Esto no quiere decir que el perdón de Dios esté de alguna manera gobernado, controlado por tu perdón a los demás. Pero lo que está haciendo es testificando que si tú no perdonas, tú no has creído en el perdón de Dios. Porque uno de los frutos del perdón de Dios es el perdonar a otras personas. Entonces, no es que Dios diga, bueno, perdonaste a otro, yo sí te perdono. No, es que si realmente tú has disfrutado el perdón de Dios, aprendiendo, soltarás lo que no controlas y es, Señor, yo perdono a esta persona. Yo suelto a esta persona, yo suelto esta situación, porque precisamente el perdonar evidencia que mi mirada está en los lugares celestiales. Que yo soy una persona que quiero crecer a ser rápida para perdonar. Rápida para perdonar. Entre tú más cortes esto, mucho mejor para tu alma. Cuando tú veas una raíz pequeñita de amargura, de algo, tenemos que tratarla con la seriedad y es una infección completa de tu alma. Podemos pasar años de amargura, con dolor, con falta de perdón, contra alguien, contra muchos, y empieza a convertirse tu corazón de disfrutar la dulzura de Dios, probará la amargura tuya de tu propio pecado y el pecado de alguien más. Eso no le honra al Señor. Por lo tanto, Padre, tú que me has perdonado, yo perdono a todos que me han ofendido. Por eso un profesor que leí esta semana me ayudó mucho cómo lo conectó, Hans Bayer. Él dice, los seguidores de Cristo pueden orar con valentía y confianza para que Dios elimine todos los obstáculos, el significado figurativo de montaña, para la verdadera adoración al Dios Trino. Sorprendentemente, la falta de perdón es la primera montaña que hay que quitar para que florezca la verdadera adoración. Si todo esto es adoración, Dios quiere un pueblo con una iglesia que no se convierta, si se convirtió en una cueva de ladrones, que se convierta en una cueva de amargados.
Una cueva donde nosotros no nos extendemos perdón. Una cueva donde en nuestros hogares no hay perdón, en nuestra iglesia no hay perdón y en nuestra comunidad jamás vamos a proclamar perdón. Pero nosotros somos agentes de transformación, siendo transformados, aquellos que entregan reconciliación, porque precisamente somos la iglesia reconciliada con Dios. Él nos ha reconciliado. Por lo tanto, estos versículos son tan importantes y para terminar, porque levantan tu mirada al que ha perdonado tus transgresiones. Tengan fe en Dios. Y parte de tener fe en Dios es saber que Él ha obrado el perdón para nosotros, porque ahora por su perdón es posible perdonar y seguir perdonando, porque es posible ahora, porque el Señor Jesucristo sigue perdonando. Entonces el pedir perdón, el arrepentirte y cambiar es posible porque Dios te ofrece perdón. Para cerrar, unas cosas que yo estaba meditando es, el perdonar es más fácil para aquel que sabe pedir perdón. Si a ti te cuesta pedir perdón, tú no vas a perdonar. Entonces, antes de verte desde la plataforma de a quién yo tengo que perdonar, mírate en la plataforma de a quién le tengo que pedir perdón. Que entre más tú seas rápido a decir, perdóname, mira, perdóname, la embarré, ¿qué hice? Perdóname. Entre más rápido tengas actitud humilde, enseñable, sumiso ante Él, cuando alguien venga a ti a decirte, mira, perdóname, claro que sí te perdono. Porque tú sabes quién tú eres delante de Dios. Pero si tú te ves postrado en una cama de justicia y decir, sí, voy a pedir perdón a Dios, pero yo aquí soy muy bueno, no vas a pedir perdón y jamás vas a perdonar. Pero entre más situado y situada estés en la posición de yo tengo que estar tan aware, como dice, tan al tanto de si yo he ofendido a alguien, que quiero pedir perdón, porque esa tarea de pedir perdón me va a ayudar para cuando alguien venga acá y me diga, perdóname. Pues sí, no importa. O sea, sí, eso estuvo mal, pero dale, vamos para adelante. Claro que sí. Más rápidos, porque si es más rápido decir perdón, seré mucho más rápido para decir, sí, te perdono. Que el Señor que ha hecho esto posible, porque confiamos en Él, porque podemos orar y pedir y creer que todas estas verdades de lo que Dios ha dicho acá conforme su voluntad, una de estas oraciones sea, Señor, enséñame a perdonar. Pero enséñame a pedir perdón. Entonces yo no sé con quién tú tengas asuntos que tienes que pedir perdón. Porque ahorita estamos escuchando una prédica, ahorita estamos adorando, estamos orando. Y estoy seguro que si hay algo en tu corazón contra alguien, es momento de tú detenerte lo que tengas que hacer y decirle a esa persona, esposa, esposo, esposa, a esposo, hijos, padres, amigos, lo que sea, yo quiero pedirte perdón. Perdóname. Esas palabras que le cuestan salir de tu garganta, traen libertad a tu vida. Cambia tu vida. Y si alguien viene a ti a decirte, perdóname por esto, tú ten la madurez espiritual y el deseo de Dios que Él te ha perdonado para decir, claro que sí te perdono. Claro que sí te perdono. Que el Señor nos ayude a ser un pueblo rápido para orar y rápido para perdonar. Van a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por la confianza que tenemos en ti, por el control que tú tienes de absolutamente todo. Padre, rogamos Dios que en las áreas donde tenemos que crecer para pedir perdón, tú nos movilices a hacerlo, como cuando tengamos que perdonar a alguien, movilizarnos al perdón. Padre, muévenos al arrepentimiento para pedir perdón y muévenos a la compasión para entregar perdón. Porque ambos son obra tuya en nosotros. Confiamos en ti y sabemos que todo en cuanto a aquello que vaya a traer gloria a tu nombre, tú lo vas a hacer. Y que la iglesia sea más como Cristo, tú lo vas a hacer. Que Padre, ayúdanos, sosténnos, fortalécenos en tu poder, para gloria tuya, en nombre de Cristo Jesús. Amén.